Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro espacio favorito para analizar, comentar y por supuesto vivir al máximo la magia de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que estéis todos genial, con la energía a tope y listos para sumergirnos juntos en un nuevo misterio, un nuevo análisis de esos que tanto nos gustan. Hoy, como habréis visto por el título, vamos a desentrañar uno de los momentos más dramáticos y a la vez, más cruciales en la historia de amor de nuestros ídolos, el angustioso momento en el que Demet espera a Can en la comisaría. Vamos a destripar cada mirada, cada gesto, cada segundo de esa escena que nos dejó a todos con el corazón en un puño. ¿Qué la llevó a esa espera? ¿Qué sentimientos la embargaban? ¿Y cómo afectó ese evento a su relación con Can? Pues bien, agarraos fuerte porque hoy vamos a responder a todas esas preguntas y a profundizar en cada detalle. Antes de que empecemos, quiero recordaros, como siempre, que vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoos el mejor contenido sobre Demet y Can. Así que si aún no os habéis suscrito, este es el momento perfecto. Dale al botoncito rojo, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y únete a esta gran familia cañera. Os prometo que no os arrepentiréis. Ahora sí, vamos al lío. La escena de Demet esperando en la comisaría, menudo momentazo. Es una escena que encapsula a la perfección la tensión, el peligro y sobre todo, el profundo amor que siente Demet por Can. Para entender la magnitud de esta situación, tenemos que recordar un poco el contexto en el que se desarrolla. Can, como ya sabemos, es un espíritu libre, un aventurero nato, un hombre que vive al límite. Y claro, esa forma de ser, esa pasión por la fotografía y por explorar el mundo, a veces lo pone en situaciones un poco complicadas, digamos. En esta ocasión en particular, Can se ve envuelto en una situación bastante turbia, relacionada con una de sus investigaciones fotográficas. No vamos a entrar en detalles específicos para no spoilear a aquellos que aún no han visto la serie completa, pero digamos que se topa con algo que no debería y eso lo lleva a tener problemas con la ley. Se adentra en un territorio peligroso, un submundo de secretos y conspiraciones donde sus intenciones puras y su sed de verdad lo convierten en un blanco fácil. Lo que comenzó como una simple exploración artística, capturando la esencia de una comunidad marginada, se transforma en una búsqueda de la justicia, exponiendo una red de corrupción que alcanza las más altas esferas. Y es ahí, en medio de toda esa incertidumbre y peligro, donde vemos a Demet. La vemos sentada en esa fría sala de espera de la comisaría, con el rostro demacrado por la preocupación, las manos entrelazadas, mordiéndose el labio. «Ay, Demet, cómo nos hacías sufrir contigo». En su mirada se refleja una mezcla de miedo, angustia y sobre todo, una inmensa desesperación por saber si Can está bien. La iluminación tenue de la sala acentúa las sombras bajo sus ojos, reflejando las horas de insomnio y la tortura de la incertidumbre. Cada tic-tac del reloj parece amplificarse, resonando en el silencio sepulcral de la sala y marcando el paso implacable del tiempo. El aire está cargado de una atmósfera opresiva, palpable, que envuelve a Demet como una pesada manta de ansiedad. Porque esa es la clave, ¿verdad? No se trata solo de que Can esté en la comisaría, se trata de lo que eso significa para Demet. Significa que el hombre que ama, el hombre que le ha robado el corazón, está en peligro. Y para ella, eso es inaceptable. La idea de que algo le pueda suceder a Can la aterra, la paraliza. Su mente se inunda de imágenes catastróficas, alimentadas por el desconocimiento y la falta de información. No sabe qué cargos enfrenta, ni la gravedad de la situación, ni cuándo podrá verlo. Esa falta de control la consume por dentro, generando una sensación de impotencia que nunca antes había experimentado. Recordemos que la relación entre Demet y Can es una relación intensa, apasionada, llena de altibajos, pero también llena de una conexión profunda y sincera. Han pasado por muchas cosas juntos, han superado obstáculos que parecían insuperables, y han construido un lazo indestructible. Y es precisamente ese lazo, ese amor incondicional, lo que la lleva a Demet a estar ahí, en esa comisaría, esperando noticias de Can. Su amor no es un cuento de hadas, ni una novela rosa. Es un amor real, imperfecto, que se forja en la adversidad y se alimenta de la confianza y el respeto mutuo. Han aprendido a aceptarse el uno al otro con sus virtudes y sus defectos, a apoyarse en los momentos difíciles y a celebrar juntos los logros. Su relación es un reflejo de la vida misma, con sus alegrías y sus tristezas, sus desafíos y sus recompensas. Fijaos en cada detalle de la escena. En la forma en que se levanta cada vez que escucha un ruido, en la forma en que clava la mirada en la puerta esperando ver aparecer a Can,
en la forma en que se aferra a su bolso como si fuera un salvavidas. Cada uno de esos gestos, cada una de esas microexpresiones, nos hablan de la profunda angustia que está sintiendo. Cada sonido, cada movimiento, la pone en alerta. Unas veces la esperanza se enciende brevemente iluminando su rostro con una sonrisa fugaz, solo para desvanecerse segundos después, dejando tras de sí una profunda decepción. Otras veces el miedo la invade haciéndola temblar de pies a cabeza ante la posibilidad de lo peor. Su bolso, un objeto cotidiano, se convierte en su único refugio, un símbolo de seguridad en medio del caos. Lo aprieta con fuerza, buscando en él un consuelo que no encuentra. Y luego está la espera. Esa espera interminable que se hace eterna. Cada minuto que pasa es una tortura para Demet, una tortura que se refleja en su rostro y que nos transmite a nosotros, los espectadores, toda la intensidad de sus emociones. El tiempo se dilata, se vuelve denso, casi palpable. Los minutos se convierten en horas, las horas en una eternidad. Cada segundo es una puñalada en su corazón, una tortura que se intensifica a medida que la noche avanza. Intenta distraerse, leer una revista, mirar el teléfono, pero nada funciona. La imagen de Khan en peligro la persigue, la atormenta, impidiéndole concentrarse en cualquier otra cosa. Pero a pesar de todo el miedo y la angustia, en Demet también vemos una gran fortaleza. Una fortaleza que nace de su amor por Khan, de su determinación por apoyarlo y protegerlo. No se rinde, no se derrumba, se mantiene firme, esperando el momento de poder abrazarlo y asegurarse de que está a salvo. No se permite caer en la desesperación. Se aferra a la esperanza como a un clavo ardiendo, convencida de que Khan saldrá de esta. Su amor es su motor, su fuerza, su razón de ser. Está dispuesta a hacer lo que sea necesario para ayudarlo, incluso a enfrentarse a sus propios miedos y a superar sus propias limitaciones. Y es que Demet es así, ¿verdad? Es una mujer fuerte e independiente, valiente, pero también vulnerable y profundamente enamorada. Y en esta escena, todas esas facetas de su personalidad se unen para darnos una interpretación magistral, una interpretación que nos llega al corazón y nos hace sentir como si estuviéramos ahí, junto a ella, compartiendo su angustia y esperando con ella la llegada de Khan. Su actuación es impecable, conmovedora, transmitiendo cada matiz de sus emociones con una naturalidad asombrosa. Logra que nos identifiquemos con su personaje, que sintamos su dolor, su miedo, su amor. Su talento es innegable, su carisma arrollador, convirtiéndola en una de las actrices más queridas y respetadas del panorama televisivo. Además, esta escena es crucial para entender la evolución de la relación entre Demet y Khan. Porque es en momentos como este, en momentos de crisis, cuando se ponen a prueba los verdaderos sentimientos y cuando se fortalecen los lazos. Y la espera de Demet en la comisaría es una prueba de fuego para su amor por Khan, una prueba que supera con creces y que consolida su relación como una de las más icónicas y queridas de la televisión. Esta experiencia los marca profundamente enseñándoles el valor del compromiso, la lealtad y el sacrificio. A partir de este momento su relación se vuelve aún más sólida, basada en la confianza mutua y en la certeza de que pueden superar cualquier obstáculo juntos. Es importante destacar también el papel de los demás personajes en esta escena. La presencia de los amigos de Khan, que también están preocupados y esperando noticias, aporta un elemento de camaradería y apoyo mutuo que es fundamental en la serie. Todos están unidos por el mismo objetivo, ayudar a Khan y asegurarse de que está bien. Son un reflejo de la importancia de la amistad, del compañerismo, del trabajo en equipo. Se apoyan mutuamente, se dan ánimos, se ofrecen consuelo. Su presencia alivia la angustia de Demet, haciéndola sentir menos sola y más segura. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la música. La banda sonora de la serie es simplemente espectacular y en esta escena en particular juega un papel fundamental para crear la atmósfera de tensión y angustia que envuelve a Demet. La música acompaña cada uno de sus gestos, cada una de sus emociones, y nos ayuda a conectar aún más con su personaje. Las notas melancólicas del piano, los violines desgarradores, la percusión insistente, todo contribuye a crear una atmósfera opresiva, claustrofóbica, que intensifica la sensación de angustia y desesperación. La música es el alma de la escena, el hilo conductor que une todas las emociones y las transmite al espectador. En definitiva, la escena de Demet esperando en la comisaría es mucho más que una simple escena dramática. Es un retrato profundo y conmovedor de una mujer enamorada, una mujer que está dispuesta a todo por el hombre que ama. Es un momento de tensión, de angustia,
pero también de fortaleza y determinación. Y es, sin duda, uno de los momentos más memorables y emocionantes de toda la serie. Un momento que nos recuerda la fuerza del amor, la importancia de la lealtad y la capacidad humana para superar la adversidad. Un momento que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios sentimientos, nuestras propias relaciones y nuestros propios límites. Y ahora, para terminar, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os pareció esta escena? ¿Qué sentisteis al ver a Demet esperando en la comisaría? ¿Creéis que esta escena es un punto de inflexión en la relación entre Demet y Can? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y compartirlas con todos vosotros. Me interesa saber qué os transmitió la escena, qué emociones os despertó, qué reflexiones os provocó. Vuestros comentarios son muy valiosos para mí, ya que me permiten conocer vuestro punto de vista y enriquecer el análisis. Hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo desmenuzando esta escena tan icónica. Recordad que vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoos el mejor contenido sobre Demet y Can. Así que antes de despedirme os invito a darle un like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con todos vuestros amigos cañeros y por supuesto, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y no olvidéis activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Os prometo que os traeremos muchas más sorpresas y análisis interesantes. Ya tengo en mente varios temas que estoy seguro de que os van a encantar. Analizaremos los mejores besos de Demet y Can, los momentos más divertidos del rodaje, los looks más icónicos de Demet y mucho más. No os lo perdáis. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestro apoyo incondicional y por vuestra pasión por Demet y Can. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, familia cañera. Hasta pronto.